Bienvenidos nuevamente a esta saga de frecuencias del origen. Hoy vamos a hablar sobre cómo llegaron las semillas estelares a la Tierra. Voy a explicártelo de un modo tranquilo, narrativo y de la forma más fácil que encontré para explicarlo, ¿sí? Para que entiendas, las semillas estelares, según la visión espiritual y metafísica, digamos, no llegaron en naves físicas, así como naves extraterrestres, como muchas veces se imagina desde la ciencia ficción, ¿no? Como que somos alienígenas. Llegamos de una forma mucho más silenciosa, más sagrada, más íntima. Llegamos a través del proceso de encarnación o reencarnación. Vamos a decirlo, encarnación del alma. Antes de nacer, el alma no está limitada al cuerpo humano. Existe, como decirte, en un estado de conciencia expansiva, conectada a planos de aprendizaje. Vamos a decirlo, evolución. Y experiencias que no pertenecen únicamente a la Tierra, sino que dentro de estos planos de aprendizaje y dentro de esta visión espiritual, algunas almas han tenido procesos evolutivos en otros sistemas de conciencia, lo que simbólicamente llamamos sistemas estelares o linajes cósmicos. Por decirlo así, ¿no? No significa necesariamente planetas físicos como los entendemos aquí. Muchas veces hablamos de niveles de conciencia, frecuencias o civilizaciones energéticas. Y llega un momento en el que ocurre algo importante en la historia de un planeta. La Tierra, en este caso, atravesaba ciclos evolutivos, momentos donde la conciencia colectiva cambia. Y en esos periodos, vamos a decirlo, almas con experiencia más amplia eligen encarnar para ayudar a sostener este cambio. No vienen como salvadores, no vienen como superiores. Yo diría como voluntarios. Venimos como voluntarios. Muchas veces nuestra alma está haciendo una reparación kármica. Quizás nuestra venida hoy no sea de voluntaria, sino sea kármica. Entonces es muy fácil darte cuenta, porque por lo general las pruebas que te tocan vivir son bastante duras. Otras vienen como participantes conscientes del proceso humano. Hay gente que sabe y se identifica y se reconoce como semilla estelar y ya sabe lo que viene a ser, porque ese velo de alguna forma del olvido está corrido en ellos, ¿sí? No lo tienen incorporados. Según esta mirada espiritual, antes de nacer el alma realiza una elección. Elige un entorno familiar, o sea, elegimos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia ancestral, nuestro linaje. Elige aprendizajes emocionales, sabe lo que va a venir a vivir, a aprender, a recordar, y elige esos desafíos que vienen, ¿sí? Esos desafíos que a veces son nuestras pruebas puestas a punto, yo diría. Pruebas o puestas a punto. E incluso elige olvidarse, como decir, temporalmente, de quién es. Porque el verdadero aprendizaje ocurre dentro del olvido. Y ahí es donde está toda la magia. Si recordaran todo desde el nacimiento, la experiencia humana perdería sentido.
Por eso muchas semillas estelares nacen sintiéndose humanas, confundidas, sensibles, incluso desconectadas. El recuerdo no te va a llegar de golpe. Llega como un susurro, como una sensación constante de ser diferente, o como una nostalgia sin historia, o como una búsqueda espiritual que nunca se detiene. Creo que esto nos ha pasado a la mayoría. Empezar a sentir esa búsqueda de que quiero más, quiero más, quiero más, cada vez me vuelvo como insaciable. Y algo muy interesante es que sucede. Muchas semillas estelares nacen en familias donde no comparten intereses espirituales. Y esto es lo más loco, que no es un error, que nací en la familia equivocada. No, es parte de tu proceso, es parte de tu selección, de tu elección. Porque tu misión no es continuar una línea conocida, sino introducir nuevas formas de conciencia. Esto, grábatelo. Introducir nuevas formas de conciencia. Por eso suelen sentirse como la oveja negra que la mayoría describe, la persona distinta, la que no pertenece en su clan, la que cuestiona, la que siente más o se victimiza, la que ve más allá, la que predice, la que dice la verdad. Pero nadie te escucha, porque sos la que está mal. Desde una perspectiva simbólica y espiritual, podríamos decir que estas almas cruzaron un velo de densidad. Es como cuando se habla del velo, muchas veces hablamos del velo ilusorio, ¿sí? O correr el velo, que es como si fuera una tela que nos ciega, que no nos deja ver la realidad o la Matrix. Y entonces este velo es como algo denso, que hay que correrlo para ver realmente, ¿no? Y entonces, imagínate esto. Un alma acostumbrada a niveles de sensibilidad muy altos y una conexión muy profunda, ¿no? Que decide experimentar la materia, las emociones intensas, el tiempo lineal, el olvido y la dualidad humana. Eso produce un choque que muchas semillas estelares sienten durante su vida. Y no es que no pertenezcan a la Tierra, es que están aprendiendo a recordar mientras viven como humanos. Algunas tradiciones espirituales describen este proceso como una respuesta a un llamado colectivo. La humanidad, vamos a decir, atraviesa estos cambios profundos, estas crisis sociales, emocionales, ecológicas y espirituales. Y en momentos así, llegan almas cuya principal herramienta no es el conocimiento intelectual, sino la frecuencia que sostienen. Personas sensibles, empáticas, creativas, sanadoras, buscadoras de verdad. No necesitan anunciar quiénes son. Su sola presencia comienza a generar preguntas, apertura y transformación en las personas que las rodean. Por eso muchas semillas estelares no tienen una misión espectacular visible, ¿sí? Es como que tu misión puede ser quizás cotidiana, a veces simplemente en el acompañar, en el escuchar, en crear conciencia,
en sanar vínculos, en despertar a otros simplemente siendo auténticos. Y algo muy importante, nadie necesita creer literalmente en un origen estelar para vivir esta experiencia. Porque más allá del lenguaje cósmico, la idea profunda es esta. Entenderlo así. Que hay almas que están sintiendo un llamado interno hacia la evolución de la conciencia humana. Creo que es mi misión comunicarlo hoy. Y creo que es tu trabajo escucharlo hoy. El concepto de semilla estelar funciona como un símbolo del recuerdo espiritual. Y que no se trata de escapar del planeta, sino que, de aprender a amar la experiencia humana mientras se sostiene una conciencia más amplia. Quizás por esto, vamos a decirlo así, por esto, muchas personas sienten en algún momento de su vida que están aquí por algo más. Que no necesariamente, necesiten hacer algo más extraordinario, sino que saber, quiénes son o ser quienes son realmente. Y ya es eso, nada más. Es solamente incluirte, reconocerte, verte. Y tal vez la verdadera llegada de las semillas estelares a la Tierra no ocurrió solo antes de nacer. Tal vez sigue ocurriendo ahora, cada vez que alguien despierta, cada vez que alguien elige la conciencia y cada vez que un alma recuerda su luz dentro de esta experiencia humana. Porque al final no se trata de dónde vienes, sino de lo que eliges irradiar mientras estás aquí. Gracias y espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like y compartí, que me ayudas a crecer y a que este mensaje llegue a otras personas que están en la misma que vos, sintonizándose con su origen. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.